y los tenían allí durante no sé cuánto tiempo. Yo oía sus gemidos. Recuerdo que algunos intentaban huir cuando veían a los médicos. Se resistían. Si escapaban, los atrapaban y los volvían a poner bajo tratamiento contra su voluntad. Les obligaban a hacer cosas que no querían hacer. Y cuando terminaban con ellos, estaban completamente anulados, acabados. Ya no presentaban más resistencia. No eran gritos, eran llantos. Lloraban. No querían estar allí. Terminaba la década de 1950, unos años en los que se pensaba que las guerras se habían terminado y se soñaba con un mundo en el que los niños pudieran vivir sin conocer la violencia. Gina Blaswell solo era una adolescente. La vida no la había tratado bien. Tras la muerte de su padre, su madre la abandonó en un orfanato. A los 16 años fue ingresada en el Hospital Allan Memorial, en el Departamento de Psiquiatría de la Universidad McGill, en Montreal. Padecía una hepatitis aguda que le había causado una severa depresión. Gina creía que la iban a curar, pero cayó en las redes de un programa de alto secreto de la CIA estadounidense. El nombre en clave MK Ultra. Con el pretexto de estudiar el cerebro humano, decenas de miles de cobayas involuntarias como Gina se convertirían en auténticas ratas de laboratorio. Lo más terrible es que les coaccionaban. Los médicos les decían, ¿es que no quieres curarte? Para eso estamos nosotros aquí. Y naturalmente los pacientes les creían. Por supuesto que querían curarse y volver a sus casas. Pero eso no fue en absoluto lo que pasó. MK Ultra es un programa que ha conmocionado a todo Estados Unidos, incluso a su presidente. Estados Unidos ofrece sus más sinceras disculpas. Financiados por la CIA, médicos y científicos acosaron a negros, a indigentes y a desvalidos. Los encerraban en prisiones, en hospitales, en barracones e incluso en orfanatos. Y contra su voluntad, los convertían en robots humanos. Su objetivo era borrar su memoria, encontrar un medio para hacer confesar al enemigo, fabricar una máquina humana dispuesta a matar contra su voluntad. Gina Blaswell fue una de esas ratas de laboratorio. El médico me dijo que quería borrar mis recuerdos, haciéndome dormir durante un mes. Que yo ya no tendría en absoluto recuerdos ni pensamientos para que él pudiera trabajar sobre mi cerebro. Yo estaba... Como un zombi, estaba completamente anulada. Me inyectaban medicamentos y yo tenía muchas convulsiones. Ya no controlaba mi cuerpo. Me colgaba la lengua, los ojos me daban vueltas. Yo fui testigo de todo eso. Y yo les suplicaba, por favor, ¿qué me están haciendo? Denme un antídoto. Y ellos me respondían, no, no podemos darte nada porque necesitamos ver cuánto tiempo dura esto. Gina permaneció secuestrada durante varios periodos en el interior del psiquiátrico. Entre dos de sus estancias allí conoció a Ralph. Fue él quien la ayudó a salir. Pero a Gina le persiguen sus recuerdos. A veces pasaba a la habitación que había al lado de la mía y allí solo había personas metidas en tubos, con las piernas y los brazos inmovilizados y con auriculares en sus cabezas. Se agitaban en sus camas y el sonido nunca paraba, nunca. Y después los desataban y les daban sesiones de electrochoques.
Eso se llama sometimiento psíquico. Escuchaban grabaciones que se repetían una y otra vez. Una cinta con información repetitiva, con órdenes constantes y con diferentes niveles de intensidad. Entraba por sus oídos y subía hasta su cerebro, y no paraba nunca. Todo el día y toda la noche sin descanso. El objetivo del experimento era lavarte el cerebro, la manipulación mental y el lavado de cerebro. ¿Cómo se pudo llegar a eso? Fin de la Segunda Guerra Mundial. Tras la ofensiva de las tropas aliadas y soviéticas, el Tercer Reich se derrumba. El mundo descubre entonces con estupor la dimensión de los horrores perpetrados en los campos de concentración. Los nazis habían realizado experimentos con millares de prisioneros. Les habían inoculado virus, los habían irradiado, torturado y desmembrado vivos. Estados Unidos se erigió rápidamente en el guardián de la buena conciencia de las naciones, imponiendo que los célebres procesos de Nuremberg tuvieran lugar cuanto antes para juzgar a los dignatarios alemanes, acusados de crímenes de guerra y de crímenes contra la humanidad. En el juicio de los médicos, que tuvo lugar a finales de 1946, 20 médicos y 3 oficiales nazis fueron procesados. Guilty or not guilty? Nicht schuldig. 5 acusados fueron absueltos, 7 condenados a muerte y el resto a penas de prisión. Durante el desarrollo del proceso, Estados Unidos creó el Código de Nuremberg. Su contenido es ejemplar. En él se define el código ético que debe prevalecer en la experimentación médica con seres humanos. Pero al mismo tiempo, los estadounidenses codiciaban a los científicos y médicos alemanes y conseguían llevarlos a Estados Unidos. Justo después de la guerra, había muchos científicos alemanes expertos en bombardeos, en energía, en misiles, en cine, en medicina. Y los franceses, los ingleses, los rusos y los americanos querían llevarlos a sus países para que trabajaran a su servicio. El problema era que muchos de ellos estaban considerados criminales de guerra. El Departamento de Estado no quería concederles visados, de forma que no podían entrar en Estados Unidos. Entonces se iniciaron una serie de programas. El más famoso fue la Operación Paperclip. Gracias a ellos, muchos científicos alemanes fueron expatriados, eludiendo la exigencia de un visado del Departamento de Estado. Los americanos se aprovechan de los conocimientos de esos alemanes para realizar experimentos en muchos lugares, especialmente en aquellos países que consideraban que estaban bajo su control. Fue así como entre 1946 y 1948 en Guatemala inocularon el virus de la sífilis a cientos de soldados, prostitutas, presos e incluso niños. El resultado, 83 muertos. Por ese acto, Estados Unidos sería condenado. Los estadounidenses experimentan con personas desvalidas, aquellas que nunca se atreverían a protestar. En 1946 y durante 7 años, decenas de niños enfermos mentales son alimentados con cereales radiactivos en una escuela de Massachusetts. Es una terrible contradicción, una inmensa paradoja ver a Estados Unidos realizar aquellos peligrosos experimentos justo después de la guerra, después de haber llevado a los médicos nazis ante el Tribunal de Nuremberg en 1946 y 1947. Nosotros, ni los franceses, ni los ingleses, ni los rusos, sino nosotros, los estadounidenses. Nosotros llevamos a esos 23 médicos y responsables administrativos ante un tribunal. Les sermoneamos, arengamos y les dimos lecciones sobre la forma correcta de hacer experimentos médicos. Y mientras, nuestros propios médicos inyectaban la sífilis a un montón de personas en Guatemala. Y al mismo tiempo, en hospitales de nuestro país, se inyectaba plutonio y otros elementos radiactivos a los pacientes. De forma que podría decirse que todo era una gran farsa.
un gran juego de propaganda. ¿Qué importa? Los estadounidenses siempre pusieron la moral muy por detrás de los intereses de la nación. 3, 2, 1, fuego. Y cuando termina la guerra, la prioridad absoluta es la tecnología nuclear. El ejército de Estados Unidos está al mando. Desde 1946 realiza pruebas a gran escala, sobre todo en el atolón de Bikini. Para constatar los efectos de la radiactividad, utilizan soldados. Se explosionan bombas y luego se les ordena que vayan a limpiar los daños o a apagar los incendios. Entre 250.000 y 500.000 soldados fueron irradiados en esas pruebas nucleares. Lincoln Crafts fue uno de ellos. Entonces tenía 22 años. Ese es el USS Newark. Este es el barco en el que yo prestaba servicio, el ATR-40. Lo más estúpido de todo aquello es que se suponía que nosotros teníamos que limpiar los efectos de la radiación utilizando agua que también estaba contaminada. Era lo único que había, agua irradiada. Antes de que nos enviaran a Bikini, todos debíamos firmar un contrato que era básicamente el juramento de que no le contaríamos a nadie lo que habíamos visto u oído durante nuestra misión. Los soldados son las cobayas perfectas, son disciplinados e ignoran por completo el riesgo que corren. No disponíamos absolutamente de ninguna protección. Yo usaba el mismo mono que llevaba todos los días y seguí llevando la misma ropa el día que dejé la marina. La radiación es invisible. No tiene sabor ni olor y es silenciosa. Por eso es complicado establecer una relación, incluso convencer a la gente de que había estado expuesta a ella. Además, las células infectadas siguen en tu cuerpo, causando estragos. Nunca mueren. Tras su experiencia en el atolón de Bikini, Lincoln tuvo que ser hospitalizado en más de una ocasión. Su salud empeoró y la radiación afectó a toda su descendencia. Mi hija nació poco tiempo después de que yo volviera de Bikini. Durante toda su adolescencia sufrió problemas endocrinos y tuvieron que extirparle la mitad del páncreas a los 20 años por culpa de un tumor. Murió a causa de un tumor cerebral maligno a los 46 años. También tuvo una hija que nació con un pie deforme. Mi hijo menor padece la enfermedad de Addison. Y mi hijo mayor es bipolar. ¿No le parece que es demasiado para una sola familia? Por su parte, la CIA no permanecía con los brazos cruzados. Con la excusa de la Guerra Fría, atacó ciudades enteras. En 1950, un barco de guerra propagó una enfermedad infecciosa fumigando sobre la bahía de San Francisco. 11 personas fueron hospitalizadas y una murió de neumonía. Y no se trata de ficción. Todos esos experimentos han sido revelados por documentos desclasificados recientemente. La CIA quería llegar aún más lejos. Lo que más le interesaba era la manipulación mental, y quería hacer experimentos a gran escala, pero para hacerlo necesitaba dinero. En 1951, la guerra de Corea será la excusa ideal, y la CIA acusa a los coreanos y a sus aliados chinos de poner de su parte a prisioneros de guerra estadounidenses mediante técnicas de lavado de cerebro. No se puede perder más tiempo. La CIA consigue el dinero y lanza los proyectos Artichoke, Bluebird y después, en abril de 1953, MK Ultra.
Al mando del programa está Sidney Gottlieb. Es el hombre idóneo para el trabajo. Es psiquiatra y especialista en armas químicas. Se le conoce como el hechicero negro. Desde comienzos de la década de los 50 hasta los años 70, el gobierno federal, a través del Ejército de Tierra, del Aire, de la Marina y de la CIA, realizó todo tipo de experimentos. Dar LSD a ciudadanos que no sabían qué es lo que estaban tomando. Encerrar personas en celdas acolchadas en aislamiento absoluto. Experimentos de hipnosis y radiación. Armas biológicas y armas químicas. La trituradora se había puesto en marcha. La CIA y el ejército estaban tan cegados por sus objetivos que llegaron a diseminar bacterias mediante bombillas eléctricas en el metro de Nueva York en 1966. Querían calcular la velocidad de propagación en caso de guerra biológica. Tampoco esto es ficción. Los documentos sobre esos experimentos también han sido desclasificados. Esos documentos revelan también que la CIA buscaba fabricar espías programables a distancia. En los documentos de la CIA encontramos todos esos experimentos dirigidos a crear superespías. Se trataba de crear una nueva personalidad en una cobaya y de darle una misión, por ejemplo, matar a alguien, robar documentos o infiltrarse en una red de espionaje. Al terminar la misión se le reprogramaría y el sujeto no recordaría nada. La agencia estadounidense se interesa especialmente por el LSD. En los años 50 esa droga no es ilegal. La CIA recluta voluntarios dispuestos a viajar a expensas de los servicios secretos. Algunos hablaron abiertamente de su experiencia, como Ken Kesey, un escritor de éxito que creía que las drogas estimulaban la creatividad. Él probó el LSD en un experimento oficial. Salió de aquella experiencia en un estado de perturbación mental. Poco después comenzó a trabajar en un futuro bestseller que se convertiría en una película de culto. Alguien voló sobre el nido del cuco. What do you think you are, for Christ's sake? Crazy or something? Well, you're not. Gracias al apoyo involuntario de los hippies y de algunos artistas, los científicos americanos no tuvieron muchas dificultades para que se aceptaran sus experimentos con el LSD. Por otra parte, la CIA cree que es tan inofensivo que lo prueba con sus propios agentes sin que lo sepan. Pero las consecuencias serán graves. Algunos se vuelven paranoicos, como el bioquímico Frank Olson, que murió en 1953 lanzándose desde el 11º piso de un hotel neoyorquino. Otro revés tuvo lugar en 1955 en San Francisco. La CIA reclutó a George White, un agente antidrogas, para que montara 2 prostíbulos. Las prostitutas animarían discretamente las bebidas de sus clientes con dosis de LSD. Detrás de un cristal, la CIA observaba sus reacciones. A algunos les entraba el pánico, otros se volvían locos. Uno de ellos cometió un atraco mientras alucinaba y acabó en prisión. Si tomas LSD de forma voluntaria, esperando hacer un buen viaje y rodeado de amigos, suele salir bien. Pero si estás en la cárcel o en una sala de interrogatorios y empiezas a alucinar sin saber siquiera que estás bajo los efectos del ácido, seguramente tendrás un mal viaje. Los científicos intentaron demostrar que tener un mal viaje no era tan dramático. En este experimento, filmado en 1955, le piden a un artista que beba una dosis de LSD. Vamos a comenzar este experimento. ¿A qué sabe? A nada. ¿Qué color tiene? No tiene. ¿Puede decirme cómo se llama? William Alark. Después le piden que dibuje los rasgos de un ser humano antes de que sienta los primeros efectos. Tenemos la suerte de contar con un artista que sabe dibujar. Y le someten a una batería de pruebas. Pocas horas después, el artista debe volver a dibujar un retrato. Pero no lo consigue. Y poco a poco, bajo la mirada del psiquiatra, cae en un estado de esquizofrenia. Está volviendo a emocionarse.
Mire la imagen. Mírela. Mírela y concéntrese en las cejas. Es donde estaba.